Putin se jugó una mala pasada. La noche del 23 al 24 de mayo, Rusia llevó a cabo uno de los mayores ataques combinados de la guerra. 90 misiles, incluido el misil balístico hipersónico Oreshnik, y cientos de drones cayeron sobre Ucrania. El objetivo principal era Kiev, pero Cherkasy, Dnipropetrovsk y Khmelnytsky también fueron atacadas. En todos los casos, los objetivos fueron zonas civiles, bloques de apartamentos, escuelas, mercados, instalaciones de agua y el Museo de Chernóbil, que había sido restaurado para su 40 aniversario apenas un mes antes. Pero la represalia de Ucrania fue inmediata y devastadora. Se lanzaron ataques selectivos contra objetivos militares en las regiones de Kursk, Belgorod y Briansk. Talleres de drones, depósitos de petróleo, cuarteles militares e infraestructura energética fueron destruidos. Rusia incendió ciudades. Ucrania desmanteló la maquinaria de guerra. Pero para comprender esta represalia, primero debemos remontarnos al ataque de Putin contra Oreshnik. Esa noche, Kiev se preparaba para una mañana tranquila. En cambio, se encontró con un bombardeo que duró horas. Cuando terminó el ataque ruso, el ejército ucraniano había identificado 600 vehículos aéreos no tripulados y 90 misiles disparados contra su territorio, incluidos el Iskander, el Kinzhal, el Zircon y el misil balístico hipersónico Oreshnik, que el Kremlin había promocionado como su arma milagrosa. La enorme oleada de drones estaba diseñada para saturar las defensas aéreas de Ucrania, mientras que los misiles debían infiltrarse en medio del caos. La Fuerza Aérea Ucraniana derribó la gran mayoría de los objetivos de ataque. Se interceptaron 549 drones y 55 misiles. Pero lamentablemente lo que no pudieron detener tuvo consecuencias devastadoras. Los daños en Kiev se extendieron por más de 50 lugares. Los equipos ucranianos de búsqueda y rescate trabajaron con inmensa dedicación para sacar a los supervivientes de entre los escombros. Mientras continuaban las labores, salieron a la luz detalles sobre el arma milagrosa de Putin, el Oreshnik. El análisis de Defense Express sobre los puntos de impacto en Belotserkva desmintió el mito. Los cráteres tenían solo 3 metros de diámetro y 2 metros de profundidad, y la fuerza de cada impacto se estimó entre 52 y 95 kilogramos de equivalente a TNT. Al calcular la destrucción total, el impacto combinado de todos los ataques de Oreshnik equivalía al de 36 drones Shahed. Rusia utilizó un sistema hipersónico valorado en miles de millones de dólares, pero produjo el mismo efecto que drones que cuestan unos cientos de dólares cada uno. Sin embargo, el ataque provocó una gran indignación en Ucrania y Zelensky respondió en cuestión de horas. Putin ni siquiera puede pronunciar correctamente la palabra urano y sigue bombardeando edificios residenciales con sus misiles. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que el ataque iba dirigido contra centros de mando militar y bases aéreas ucranianas. Pero las escuelas bombardeadas, los museos incendiados y los edificios de apartamentos derrumbados demostraron lo vacía que era esa afirmación. Zelensky marcó un límite con una sola frase. Mientras Rusia incendiaba ciudades, Ucrania comenzó a desmantelar su maquinaria bélica y cada ataque se ejecutó con precisión quirúrgica. El primer golpe de la represalia se produjo apenas unas horas después del ataque masivo ruso. El 24 de mayo, Ucrania lanzó misiles M142 HIMARS contra un objetivo en el Oblast de Kursk, campo de entrenamiento del Batallón Especial Akhmat, una de las unidades más reconocidas de Rusia. Las unidades chechenas de Akhmat son conocidas como fuerzas de élite bajo el mando de Roskvardilla y desempeñan un papel activo en las regiones de Crimea y Kursk. Los cohetes guiados de alta precisión HIMARS impactaron en la zona de entrenamiento provisional, los refugios del personal y los puntos de reunión. Fuentes ucranianas y canales de inteligencia de fuentes abiertas, OSINT, afirman que hubo decenas de bajas militares rusas. Los vídeos posteriores al ataque muestran claramente una densa humareda y daños estructurales. Al atacar unidades de élite, Ucrania no solo está infligiendo bajas en el campo de batalla, sino que está minando directamente la capacidad operativa y la moral del ejército ruso. En otra operación, un caza MiG-29M U-1 de la Fuerza Aérea de Ucrania atacó un taller de ensamblaje de drones FPV instalado en una antigua fábrica de azúcar en la localidad de Tiotkino, utilizando una bomba guiada a ASM de fabricación francesa. La AASM es una munición capaz de alcanzar objetivos con gran precisión a larga distancia gracias a su sistema de guiado de precisión.
El piloto no tuvo que sobrevolar el objetivo, sino que pudo lanzar la bomba desde una distancia segura. Unidades de reconocimiento ucranianas detectaron actividad de drones renovada en la zona industrial, lo que indicaba que Rusia intentaba reconstruir una instalación previamente atacada. Ucrania atacó el mismo punto por segunda vez y destruyó por completo el taller junto con su munición, un golpe directo a la capacidad de producción de drones de Rusia. Había otro objetivo en Kursk. Un dron atacó un tren de carga que transportaba tanques de propano en el distrito de Lvov, provocando una explosión. El gobernador Kinstein confirmó que un vagón cisterna fue alcanzado y las autoridades evacuaron a los residentes cercanos ante el riesgo de explosiones secundarias. Ucrania no solo atacó bases militares, sino que también cortó las vías férreas que transportaban combustible al frente. La ola de represalias no se detuvo en Kursk, sino que avanzó hacia el corazón de Rusia. La noche del 24 de mayo, drones pertenecientes al Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU atacaron la estación lineal de producción y distribución de Votorovo, en la región rusa de Vladimir. Esta instalación no es un depósito cualquiera. Se trata de un nodo crucial en la principal red de oleoductos de Rusia. Transporta diésel y combustible de aviación desde las refinerías del centro del país hasta los puertos de exportación y los consumidores nacionales, suministrando combustible directamente a los principales depósitos de petróleo cerca de Moscú y a los aeropuertos de Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo. El ataque provocó un incendio que afectó a una superficie de 800 metros cuadrados. Se cortó la línea de suministro de combustible a la capital rusa. La noche siguiente, la magnitud de las operaciones aumentó aún más. El 25 de mayo, el Estado Mayor ucraniano confirmó una operación coordinada de ataque profundo, cuyo primer objetivo fue el depósito de combustible de Volets, en la región de Briansk. Volets no es un depósito de combustible cualquiera. Es un nodo crucial que abastece la línea logística del suroeste de Rusia y desempeña un papel directo en el reabastecimiento de combustible para las unidades rusas en el frente. El Estado Mayor de Ucrania declaró claramente el propósito del ataque: debilitar el potencial militar y económico del ejército ruso, especialmente su capacidad logística, y obligar a los ocupantes a detener su guerra de agresión. El ataque fue un éxito. El depósito quedó fuera de servicio, pero Briansk no era el único objetivo. Esa misma noche, un depósito de municiones en la Crimea ocupada, un depósito de artillería de campaña y un depósito logístico en Donetsk, así como un destacamento de mando de una unidad de artillería en Zaporilla, fueron atacados. En la región de Belgorod, la infraestructura energética fue atacada, provocando cortes de electricidad y agua. En una operación simultánea, en 5 regiones distintas durante una sola noche, Ucrania atacó simultáneamente la columna vertebral logística a lo largo de todo el frente ruso. Más allá de los ataques individuales, el impacto total de los días 24 y 25 de mayo fue tal que causó graves daños a la maquinaria bélica rusa, interrumpiendo el suministro de combustible. El ataque a la estación de Vitorovo dejó fuera de servicio la principal vía de suministro de combustible a los 3 aeropuertos más importantes de Moscú y a los depósitos militares circundantes. La destrucción del depósito de combustible de Volets en Briansk afectó directamente el flujo de combustible hacia el frente suroeste. La magnitud de la operación coordinada la noche del 25 de mayo paralizó la estructura de mando rusa. Cuando los ataques simultáneos alcanzaron 5 regiones distintas, ni siquiera pudieron determinar a cuál atacar primero: el depósito de municiones en Crimea, el depósito de artillería en Donetsk o el destacamento de mando en Zaporilla. Tuvieron que asignar recursos separados a cada uno, y esos recursos fueron retirados del frente. La capacidad de producción de drones se vio afectada. La segunda destrucción del taller de ensamblaje de FPV en Teotkino interrumpió el suministro de drones rusos al frente. Y esto no se limita a la producción. Tras el ataque a la unidad de operadores de drones de Rubicon en Starobilsk, tanto la cadena de producción como la de operadores fueron blanco de ataques en la misma semana. Rusia puede reconstruir la producción de drones, pero capacitar a operadores experimentados lleva meses. La moral de la unidad de élite se derrumbó. El ataque de Haimar contra el campo de entrenamiento del batallón Akhmat no fue solo una pérdida material. Transmitió el mensaje de que ni siquiera las unidades más prestigiosas de Rusia están a salvo. Los campos de entrenamiento se consideraban zonas seguras tras el frente. Ese concepto ya no existe. Pero quizás el impacto más notable se produjo en Belgorod.
Esta región, con aproximadamente 1,5 millones de habitantes, se encuentra a tan solo 30 kilómetros de la frontera con Ucrania y constituye el eje logístico de todas las operaciones rusas en el frente de Yarkov. Municiones, combustible, repuestos para vehículos blindados y personal de refuerzo llegan al frente a través de Belgorod. La principal vía de suministro para las unidades rusas que se dirigen a Kupiansk y Limán pasa por aquí. El paro en la infraestructura energética del 25 de mayo provocó cortes de electricidad y agua. Estos cortes paralizaron no solo la vida civil en la ciudad de Belgorod, con sus 384,000 habitantes, sino también la capacidad operativa de las bases militares de la región. Sin energía, los radares no funcionan, las comunicaciones se interrumpen y la coordinación logística se ve comprometida. Rusia utilizaba Belgorod para atacar Kharkov. Ahora Belgorod está indefensa. Las consecuencias operativas de esto se están sintiendo directamente en el frente. Ante la constante amenaza a las bases militares en las regiones fronterizas, el ejército ruso se ve obligado a replegarse hacia el interior del país. Esto ralentiza el flujo logístico hacia el frente, aumenta la distancia que deben recorrer las municiones y el combustible para llegar a los soldados. Los convoyes pasan más tiempo en carretera y, en consecuencia, se convierten en blanco de los drones ucranianos. Y quizás lo más irónico es que Rusia, que declaró que capturaría Kiev, ahora está cerrando el espacio aéreo sobre su propia capital. Una normativa que entrará en vigor en julio prohibirá los vuelos a altitudes de hasta 5.100 metros, afectando a avionetas, aviones privados y vuelos civiles. El país que prometió tomar todas las ciudades de Ucrania no puede proteger su propio espacio aéreo. Entonces, ¿por qué Rusia no puede detener estos ataques? La respuesta reside en el colapso estructural de su red de defensa aérea. En los primeros 3 meses de 2026, Ucrania destruyó más de 40 sistemas de defensa aérea rusos, incluidos los S-400, S-350, S-300V, Buk M3 y Pantsir. Tan solo en enero, el radar 9 S-32M1 del sistema S-300V, una de las tecnologías de seguimiento más avanzadas de Rusia, fue destruido, quedando constancia en vídeo de ello. A finales de marzo, el sistema S-400 Triumph en la región de Tula fue alcanzado. Un lanzador móvil capaz de rastrear 100 objetivos simultáneamente quedó fuera de combate. El Buk M3 y el Bryansk corrieron la misma suerte. Ucrania no ataca estos sistemas al azar. Se está llevando a cabo una caza sistemática. El objetivo prioritario son los radares, ya que son los ojos de la defensa aérea. Según el análisis de United 24, se han destruido 25 sistemas de radar diferentes, entre ellos el radar de seguimiento 9-2N6 ADLS-400 y el radar multifunción 5-0N6 EDLS-350. Cuando un radar es alcanzado, la batería de misiles queda inutilizada. Incluso si los misiles permanecen intactos, el sistema no sabe a qué disparar. Ucrania está convirtiendo la red de defensa aérea rusa en un colador. Cada radar y lanzador destruido abre una nueva brecha en la red y los drones ucranianos vuelan a través de esas brechas. Estas operaciones no son simples ataques con drones. Son planes de ataque complejos y multifacéticos. Los pilotos de la Fuerza Aérea rastrean radares con aeronaves tripuladas. Los agentes de ATESH en tierra proporcionan información sobre los objetivos. Las imágenes satelitales occidentales verifican las ubicaciones. Las oleadas de drones desbordan las defensas desde direcciones inesperadas o por su gran número. Ucrania ha convertido la caza de defensas aéreas en un arte. La admisión del diputado de la Duma rusa y teniente general retirado Andrei Gurulyov resume la situación. Rusia carece de las fuerzas de defensa aérea necesarias para crear un escudo protector continuo. Sus recursos son insuficientes. Rusia es un país enorme y proteger simultáneamente toda la infraestructura crítica, refinerías, depósitos de petróleo, bases militares, instalaciones energéticas, es físicamente imposible. Cada punto protegido implica otro punto indefenso. Y Ucrania está encontrando y atacando precisamente esas brechas. Y cada sistema destruido allana el camino para el próximo ataque de Ucrania. Mientras Ucrania desmantela la defensa aérea rusa, también se le muestra al otro bando el espejo de la guerra. Porque el propio cielo ucraniano también está desprotegido. Las cifras de la noche del 24 de mayo lo demostraron con crudeza. La defensa aérea de Ucrania interceptó 604 de 690 proyectiles, un 87% de efectividad, un logro del que cualquier ejército estaría orgulloso. Pero la cruda realidad de la guerra es esta.
El 13% que logró atravesar la defensa, tan solo 86 proyectiles, bastó para convertir una capital en una zona de fuego. Rusia conoce muy bien este cálculo. No hace falta abrumar por completo las defensas. Si se lanza una oleada lo suficientemente grande, cualquier porcentaje que logre atravesarlas sigue siendo devastador. Y por eso sigue aumentando la magnitud de sus ataques. Ucrania quiere cerrar esta brecha, pero se enfrenta a un cuello de botella global. Zelensky expuso la situación con claridad. La defensa aérea es nuestra máxima prioridad. Los sistemas de defensa antimisiles escasean a nivel mundial debido a la guerra con Irán. Las fábricas que producen sistemas críticos como Patriot y NASAM no pueden satisfacer simultáneamente la demanda de Ucrania, Israel y los aliados de la OTAN. Desde hace mucho tiempo no se ha avanzado en la expansión de la capacidad de producción con Estados Unidos, y Zelensky intenta subsanar esta deficiencia en Europa, impulsando la creación de líneas de producción de defensa antimisiles propias en el continente. Sin embargo, la construcción de nuevas líneas de producción lleva años y Rusia lanza nuevos ataques cada noche. En el ámbito ofensivo, la situación tampoco es unilateral. Ucrania está debilitando la maquinaria bélica rusa con ataques selectivos, pero Rusia no tiene por qué mantenerla sola. Detrás de ella se encuentra un eje de evasión. China, con un volumen comercial de $240.000 millones, es el mayor proveedor de Rusia, asegurando el flujo de componentes de doble uso como chips, sensores ópticos y piezas de maquinaria. Pekín está cubriendo el vacío dejado por las sanciones occidentales. Corea del Norte ha proporcionado millones de proyectiles de artillería y misiles balísticos. Incluso si la mitad de los proyectiles resultan defectuosos, Rusia prefiere la cantidad a la calidad. Irán transfirió miles de drones Shahid y misiles balísticos en los primeros años de la guerra. Si bien Irán está actualmente inmerso en su propio conflicto, el legado de esa cadena de suministro aún se deja sentir en el frente. Los talleres de drones destruidos están siendo reconstruidos. Los radares destruidos están siendo reemplazados. Las refinerías incendiadas están siendo reparadas. Porque esta red de apoyo internacional sigue manteniendo viva la cadena de producción. Rusia continúa su avance, aceptando la pérdida de miles de soldados al día, un régimen dispuesto a usar recursos humanos como combustible para la guerra. La matemática de la guerra está cambiando a favor de Ucrania, pero aún no se ha revertido. Pero esta semana ocurrió algo que cambió la ecuación. Rusia puso a prueba los límites de la defensa aérea de Ucrania con un ataque de 690 municiones y demostró una realidad. Si se lanza una oleada lo suficientemente grande, incluso con una tasa de intercepción del 87%, no basta para proteger una ciudad. Pero esa misma semana, Ucrania también demostró una realidad. Cada componente de la maquinaria bélica rusa, talleres de drones, oleoductos, depósitos de petróleo, campos de entrenamiento de unidades de élite, infraestructura energética, está ahora al alcance de Ucrania. Y Rusia no puede proteger esos componentes. Ahí reside la verdadera importancia de esta semana. La diferencia entre ambas doctrinas ya no es teórica. Se hace visible en resultados concretos. Rusia gastó 690 municiones. Atacaron escuelas, museos e instalaciones de agua. El resultado militar, 0. No hubo cambios en el frente, ninguna unidad ucraniana se retiró y ninguna línea logística se cortó. Rusia está gastando sus recursos en la destrucción de civiles y ese gasto no le reporta ningún beneficio estratégico. El arma milagrosa del Kremlin, el Oreshnik, produjo el mismo efecto que 36 drones baratos. Miles de millones de dólares en tecnología, con un impacto que apenas alcanza los cientos de dólares. Mientras tanto, Ucrania logró mucho más con mucho menos en la misma semana. Una sola bomba, AASM, lanzada desde un MiG-29, impactó la planta de producción de drones de Rusia. Unos cuantos cohetes HIMARS destruyeron el campo de entrenamiento de una unidad de élite. Drones del SBU cortaron la línea de suministro de combustible a los aeropuertos de Moscú. Una operación nocturna coordinada atacó simultáneamente 5 regiones. Cada munición fue dirigida a un objetivo militar específico, y cada una de ellas arrancó un pedazo concreto de la capacidad bélica de Rusia. Zelensky ofreció una esperanza cautelosa desde el frente. Nuestras posiciones son más fuertes. Hemos logrado estabilizar el frente. No es fácil. Estamos llevando a cabo una defensa activa y este año estamos obteniendo mejores resultados que antes. Pero la estabilización por sí sola no es suficiente. Ucrania debe mantener el frente simultáneamente, atacar profundamente en Rusia y proteger su propio cielo.
La sostenibilidad de esta triple presión depende del suministro de defensa aérea, de la continuidad del apoyo occidental y de cuánto tiempo más pueda resistir el eje de evasión de Rusia. Pero una cosa es segura. La semana en que Rusia atacó Kiev con 690 proyectiles, perdió varios engranajes de su propia maquinaria bélica, se abrieron nuevas brechas en su red de defensa aérea y se vio obligada a cerrar el espacio aéreo sobre su capital. El bando atacante está pasando a la defensa y su defensa está plagada de fisuras. Continuaremos haciendo un seguimiento de los acontecimientos en este ámbito con nuestros análisis. Suscríbanse a QSM y gracias por su atención.